Noviembre de 1999. Río de Janeiro. Un departamento discreto lejos del escenario y demasiado cerca del miedo. No había reflectores, no había coreografías, no había esa imagen indomable de la estrella que venía de llenar auditorios y fabricar himnos de rebeldía. Había encierro, versiones cruzadas, jóvenes aisladas, un productor ya señalado públicamente y una cantante cuyo nombre seguía vendiendo discos mientras su mundo se desfondaba en silencio. Esto no es chisme, es poder. Porque cuando una figura tan visible desaparece del foco y reaparece ligada a un expediente que mezcla denuncias de menores, control emocional, fuga, medios y una hija de la que durante años casi no hubo registro público verificable, lo que queda no es un escándalo cualquiera. Lo que queda es una zona gris demasiado incómoda para la industria. Demasiado dolorosa para las víctimas y demasiado rentable para quienes controlan la narrativa. Según reportes de prensa y testimonios difundidos a lo largo de los años, Gloria Trevi y Sergio Andrade pasaron meses ocultos fuera de México, después de que el caso explotara tras acusaciones públicas y una denuncia penal en Chihuahua. Y en medio de esa huida, apareció la versión más perturbadora de todas, la muerte de la hija que ambos habrían tenido, Ana Dalai, sin una explicación pública concluyente que cerrara las dudas para siempre. Lo más inquietante no es solo la tragedia, lo más inquietante es el mecanismo. Una cantante convertida en ícono pop, un productor con control total sobre carreras y vidas privadas, exintegrantes que después hablaron de humillaciones, castigos y manipulación, un libro que detonó el derrumbe. Pues una persecución internacional, una detención en Brasil y al centro una pregunta que nunca dejó de dar vueltas. Si ella era la figura visible, la cara pública, la mujer irreverente que parecía no obedecer a nadie, ¿cómo terminó atrapada dentro de un sistema donde, según múltiples versiones, casi nadie decidía realmente por sí mismo? Y todavía más duro, si de verdad hubo una bebé, si de verdad hubo una muerte, si de verdad hubo un antes y un después en ese episodio, ¿por qué el relato quedó durante tanto tiempo partido entre confesiones tardías, negaciones, silencios y recuerdos narrados muchos años después? Guarda este detalle porque regresa. La historia no explota primero en un juzgado, explota en el terreno más peligroso de todos, la opinión pública. En 1998, Aline Hernández publicó La Gloria por el Infierno, un libro que sacudió la imagen del llamado clan Trevi Andrade y que puso sobre la mesa acusaciones de abuso, manipulación y control sobre menores. A partir de ahí, según prensa de la época, Gloria salió repetidas veces a defender a Sergio Andrade en medios mientras el cerco se cerraba. Eso ya era una contradicción brutal. Por un lado, una artista de éxito masivo. Por el otro, versiones cada vez más oscuras sobre lo que ocurría detrás del show. Y cuando en 1999, la familia de Karina Yapor presentó una denuncia en Chihuahua por rapto y corrupción de menores, la historia dejó de ser simple espectáculo y se convirtió en expediente penal. Ahí el glamour se terminó. Ahí empezó el lenguaje de órdenes de aprehensión, colaboración con Interpol y fuga internacional. Ese contraste es lo que más duele. Antes, Hora de Gloria era la mujer que parecía desafiar a todos. La figura pop que dominaba la televisión, el escenario y la conversación pública. Después quedó asociada a una trama donde ya no importaba la fama, sino quién controlaba a quién sabía qué. ¿Quién cayó por miedo y quién habló demasiado tarde? De una cima pop a una habitación cerrada, de videoclips a expedientes, de himnos de libertad a una vida contada por otros. ¿Cómo se llega de ahí a aquí? ¿Cómo pasas de ser el símbolo de la insolencia a convertirte en una pieza dentro de una maquinaria que, según testimonios posteriores, castigaba, aislaba y moldeaba a personas vulnerables para sostener el poder de un solo hombre? Guarda ese salto porque explica casi todo. Hoy vas a descubrir 4 cosas que cambian por completo la forma en que se cuenta esta historia. La primera, cómo se construyó el vínculo entre una estrella en ascenso y un productor que no solo manejaba carreras, sino también rutinas, afectos, cuerpos y silencios, según las versiones de exintegrantes. La segunda, por qué el episodio de Ana Dalai se convirtió en la herida más incómoda del caso, justo porque no existe una explicación pública definitiva que haya disipado todas las dudas. La tercera, quienes pusieron el caso en el centro del país, desde periodistas, libros y programas de televisión hasta fiscales y jueces. Y la cuarta, ¿por qué? Incluso después de la absolución de Gloria en 2004, el pasado nunca dejó de regresar, ahora en forma de nuevas demandas, nuevos testimonios y una guerra feroz por el control del relato.
Si este tipo de expedientes te atrapan, quédate cerca, sea porque lo que parece una historia vieja en realidad nunca terminó de cerrarse, porque una estrella defendía públicamente a un hombre que otras ya describían como abusador, quién mandaba realmente cuando se cerraba la puerta y se apagaban las cámaras, por qué tantas versiones hablan de castigo, control y obediencia total. ¿Qué pasó exactamente con la bebé cuya existencia se volvió casi una sombra? ¿Por qué durante años el episodio quedó atrapado entre testimonios y ausencia de certezas públicas concluyentes? ¿Qué se dijo en privado que no se pudo sostener en público? ¿Quién protegía a quién? ¿Quién temía hablar? ¿Quién ganaba cuando el caso se contaba solo como morbo televisivo? ¿Y quién sigue ganando cuando el silencio ocupa el lugar de la verdad? Hay algo más. La tragedia de Ana Dalai no puede separarse del tiempo en que Gloria, Sergio Andrade y otras jóvenes estaban fuera de México, escondidos, moviéndose entre países, con el nombre del clan creciendo como un monstruo mediático. De acuerdo con reportes periodísticos, después de las denuncias y la orden de captura, el grupo salió del país y vivió intermitentemente en España, Argentina y Brasil antes de la detención de enero de 2000 en Río de Janeiro. Esa geografía importa porque no es una postal, es la ruta de una huida. Y en una huida, cada hospital, cada apartamento, cada llamada, cada silencio pesa el doble. Por eso el caso de la hija muerta nunca sonó solo a duelo. Sonó a encierro, a miedo, a versiones incompletas, a una vida nacida en la clandestinidad emocional y enterrada o desaparecida. Nedo, según algunas narraciones posteriores, dentro del mismo caos que ya estaba devorando a todos. No hay confirmación pública concluyente que cierre ese episodio de forma incuestionable. Y precisamente por eso sigue doliendo tanto. Lo más cruel de esta historia es que la fama muchas veces confunde. Una persona famosa parece poderosa, pero eso no significa que lo sea dentro de su propia casa, dentro de su círculo, dentro de una estructura emocional diseñada para romper voluntades. Años después, Gloria diría en entrevistas y procesos judiciales que ella también fue víctima de Sergio Andrade. Y al mismo tiempo, otras voces la han señalado como cómplice, reclutadora o pieza activa del mismo sistema. Esa es la contradicción que vuelve este expediente insoportable. Dos relatos peleando por el centro. Se enteran dos interpretaciones opuestas sobre una misma mujer. Dos formas de leer su silencio. Víctima, victimaria, ambas cosas en distintos momentos, o una figura arrastrada por una lógica de control que deformó todo a su alrededor. No hay manera de entrar aquí con respuestas simples, pero sí hay una manera de seguir el rastro. Volver al origen, a la captura del talento, al encantamiento inicial, al momento en que el poder no parecía amenaza, sino oportunidad. Y ahí es donde empieza de verdad la herida. Monterrey primero, luego la televisión nacional, luego la construcción de un personaje que parecía imposible de domesticar. Gloria no apareció en el mapa como una artista tímida, ni como una promesa obediente. Apareció como una anomalía, desfachatada, irreverente, eléctrica. Eso era lo visible. Lo invisible era mucho más peligroso. Una adolescente o muy joven convertida en apuesta artística, dentro de un sistema donde el productor no solo te enseñaba a cantar o a moverte, sino que podía convertirse en centro absoluto de validación, castigo y pertenencia. Según entrevistas y reportajes posteriores, Sergio Andrade fue decisivo en el impulso de su carrera, pero también quedó señalado desde hace décadas como una figura de control abusivo sobre varias jóvenes de su entorno. El ascenso, entonces, no fue solo artístico, fue también emocional, casi sectario según algunas exintegrantes. Y ahí aparece la primera verdad incómoda. A veces el éxito no te saca del peligro, solo lo hace más difícil de ver, porque mientras el público veía a una estrella naciendo, otras piezas se estaban moviendo en la sombra. Se ha dicho durante años que el entorno de Andrade funcionaba con reglas de obediencia extrema, castigos físicos o psicológicos y un aislamiento progresivo de familiares y amigos. No todo eso terminó siempre en condenas judiciales específicas contra todos los señalados, y por eso hay que decirlo con cuidado. Pero sí quedó instalado en testimonios, libros, entrevistas y demandas posteriores como un patrón que se repite demasiado. Una y otra vez aparecen las mismas palabras: control, manipulación, reclutamiento, humillación, sumisión. Y cuando demasiadas voces distintas usan el mismo vocabulario para contar experiencias separadas, el expediente empieza a hablar solo.
Ahí es donde el caso deja de ser una relación tóxica y empieza a parecer una maquinaria. Las jóvenes no eran solo coristas o asistentes. Eran, según versiones públicas, desintegrantes, eran parte de un universo cerrado donde el deseo de pertenecer a algo grande podía usarse en su contra. Se prometía fama, se exigía lealtad, se ofrecía un futuro, se cobraba obediencia, se mostraba una familia, se imponía silencio. Y eso explica por qué tanta gente se pregunta todavía cómo fue posible que Gloria defendiera a Sergio incluso cuando el escándalo ya estaba encendido. La respuesta más cómoda sería decir que lo hacía porque quería. La respuesta más dura es otra. Tal vez cuando pasas suficiente tiempo dentro de una estructura así, ya ni siquiera distingues entre voluntad y supervivencia. Y hay un detalle que no cuadra. Si todo era mentira, como se sostuvo en distintos momentos desde la defensa pública, ¿por qué el grupo salió de México y terminó escondido en otros países? ¿Por qué esa fuga? ¿Por qué ese movimiento clandestino? ¿Por qué ese cambio de identidad pública a vida de encierro? De acuerdo con la reconstrucción difundida por prensa y testimonios, la huida se dio después de que el caso escalara con la denuncia penal y la presión mediática. No era solo evitar cámaras, era evitar la captura. Y cuando alguien pasa de giras, foros y programas de televisión a una vida anónima en departamentos discretos en Brasil, ya no estás frente a una mala racha. Estás frente a una fractura total entre la imagen vendida y la realidad vivida. En un momento vas a ver por qué ese quiebre hace todavía más insoportable el episodio de Ana Dalai. Antes de llegar ahí, hay que mirar el otro extremo de la cuerda. Gloria no era una artista menor. Fue una figura cultural de enorme alcance, con discos, telenovelas, presencia constante en televisión y una marca de rebeldía femenina que conectó con millones. Esa cima importa porque el contraste con el derrumbe posterior vuelve todo más violento. Cuando una desconocida desaparece, el sistema apenas se inmuta. Cuando desaparece una estrella, la industria entra en modo contención. Programas especiales, exclusivas, guerras de versiones, periodistas buscando la primicia, productores intentando salvarse, fans defendiendo, detractores amplificando. Lo que estaba en juego no era solo la libertad de una cantante, era también el prestigio de medios, la responsabilidad de quienes supieron algo, el dinero que todavía generaba su figura y la posibilidad de que la historia se contara de una forma que no arrastrara a todos. Y aquí es donde todo se rompe. Porque el expediente nunca fue solamente judicial, también fue televisivo. Programas, coberturas, entrevistas, paneles. Nombres como Pati Chapoy y TV Azteca aparecieron durante años en la guerra narrativa alrededor del caso, hasta el punto de que Gloria, ya mucho tiempo después, sostuvo en su demanda por difamación en Estados Unidos que la televisora y su conductora influyeron en su encarcelamiento y en el modo en que se moldeó su imagen pública. Eso no prueba por sí mismo inocencia o culpabilidad sobre los hechos originales, pero sí revela otra capa del poder. Cuando un caso explota, no solo pelean abogados y fiscales, también pelean las pantallas. Y el relato que gana en televisión a veces condiciona para siempre el lugar desde donde el público juzga. Ahora sí, la herida. La versión de que Gloria y Sergio tuvieron una hija durante el tiempo de ocultamiento en Brasil apareció en la conversación pública hace años y siguió regresando en entrevistas, reportajes y testimonios. De acuerdo con distintas fuentes, esa bebé fue llamada Ana Dalai. Lo devastador no es solamente que se diga que murió siendo muy pequeña, lo devastador es la niebla que rodea su muerte. No existe una versión pública, única y concluyente, confirmada oficialmente, que cierre todas las preguntas de forma indiscutible. En cambio, lo que hay son relatos posteriores, algunos muy duros, donde se intenta reconstruir qué pasó en esas horas y qué se hizo después. María Raquenel, por ejemplo, dedicó un episodio de su podcast En Boca Cerrada a narrar lo ocurrido tras el hallazgo del cuerpo sin vida de la bebé, según su propia versión. Pero ese dato no elimina las dudas, las multiplica, porque cuando una tragedia tan íntima termina contada en capítulos años después, ya no estamos solo ante una pérdida. Estamos ante una cicatriz que quedó sin ritual público, sin cierre y sin paz. Aquí entra la segunda contradicción irresistible. Gloria ya ha hablado del daño que según ella le hizo Sergio Andrade y de cómo fue víctima de abuso. Al mismo tiempo, durante una etapa decisiva, ella lo defendió y permaneció a su lado. Algunos lo leen como prueba de complicidad, otros como síntoma de sometimiento. Los dos lados usan el mismo pasado para llegar a conclusiones opuestas, y en medio queda Ana Dalai, como si su nombre resumiera toda la imposibilidad de esta historia. Una bebé nacida, según reportes, en el contexto de una huida.
Una muerte nunca transformada en verdad pública incuestionable. Un duelo atravesado por el miedo, el encierro y el descrédito. ¿Se puede llorar de verdad cuando también estás intentando sobrevivir? ¿Se puede distinguir la maternidad del terror cuando todo a tu alrededor depende del control de otra persona? Por eso, este expediente no se entiende desde el chisme, sino desde la mecánica del poder. El poder no siempre grita, a veces organiza, a veces aísla, a veces logra que la persona más visible sea también la más confundida, a veces convierte a la estrella en escudo humano del hombre que está detrás, y a veces deja una tragedia en tal nivel de niebla que el público ya no sabe si mirar con compasión, con rabia o con sospecha. Todavía no llegamos a lo peor, porque falta el momento exacto en que el caso sale del rumor. Le entra a la justicia, salta fronteras, aterriza en Río y convierte a una celebridad mexicana en detenida internacional. Y cuando eso ocurre, el expediente ya no puede fingir que se trata solo de una historia de farándula. El 13 de enero de 2000, Río de Janeiro deja de ser refugio y se convierte en escena de captura. La prensa de la época reportó la detención de Gloria Trevi, Sergio Andrade y María Raquel Portillo, a petición de la justicia mexicana y con participación de Interpol, después de meses de búsqueda internacional. Esa fecha importa porque rompe el hechizo. A partir de ahí, ya no es la artista inalcanzable ni el productor brillante. Son acusados detenidos en Brasil, señalados en México por delitos vinculados al caso de menores. Y un detalle operativo vuelve esta escena casi cinematográfica en el peor sentido. Reportes de entonces describieron el arresto en un apartamento cercano a Copacabana, lejos del circuito musical que había hecho famosa a Gloria. El archivo cambia de color. Ya no hay vestuario, hay expediente. Ya no hay espectáculo, hay extradición. Pero la detención no resolvió la historia. La volvió todavía más envenenada. Porque mientras México buscaba la extradición y los medios explotaban cada novedad, el pasado reciente empezó a verse con otros ojos. El libro de Aline Hernández ya no parecía solo una denuncia escandalosa. Parecía el primer aviso de un sistema mucho más grande. De acuerdo con el recuento publicado años después por diversos medios, entonces el caso había pasado de las declaraciones públicas al terreno penal tras la denuncia presentada por la madre de Karina Yapor en Chihuahua. Esa ruta es crucial. Primero una sobreviviente escribe, luego una familia denuncia, después el Estado persigue. Esa secuencia no demuestra por sí sola cada versión posterior, pero sí explica por qué el asunto dejó de poder maquillarse como simple pleito mediático. Y aún así, el ruido mediático nunca dejó de competir con el dolor real. Mientras el país discutía si Gloria era víctima, cómplice o ambas cosas, había preguntas más crudas que casi nadie podía responder con certeza pública. ¿Cómo vivían exactamente en la clandestinidad? ¿Qué grado de control ejercía Andrade sobre el grupo? ¿Qué sabían unas y otras? ¿Y qué pasó realmente con Ana Dalai? Algunas versiones se volvieron virales durante años en una frase aterradora. La hija murió y nunca tuvo una despedida pública clara. Esa frase viajó de boca en boca, de nota en nota, de especial en especial, a veces deformada, a veces explotada, casi siempre sin el cuidado emocional que una historia así exige. Y lo peor es que el vacío alimentó todo, porque cuando no hay una verdad públicamente verificable que cierre una herida, el silencio se convierte en combustible. Aquí tienes la cadena de preguntas que nadie logró apagar del todo. ¿La huida fue una estrategia desesperada o la prueba de que sabían exactamente de qué escapaban? ¿Gloria obedecía por miedo o participaba por convicción? ¿Quién decidía dónde vivían, con quién hablaban, qué podían contar? ¿Hubo realmente un margen de elección para alguna de ellas? ¿Ana Dalai nació en medio de ese encierro emocional? ¿Su muerte fue un accidente, una negligencia, una tragedia inevitable o algo que jamás se podrá comprobar públicamente? ¿Por qué las versiones más duras aparecieron después en testimonios tardíos? ¿Qué parte de lo que se contó en televisión estaba impulsada por verdad y qué parte por rating? ¿Quién usó a quién? ¿Y por qué, después de tanto tiempo, el nombre de esa bebé sigue abriendo una grieta que nadie pudo sellar? Lo que vino después fue una batalla a varias velocidades. Por un lado, la justicia brasileña y mexicana discutiendo extradición. Por otro, la prensa fabricando una cobertura permanente. Y por debajo, una historia íntima que seguía pudriéndose. En diciembre de 2001, el país reportó que Gloria, embarazada y en prisión en Brasil, fue autorizada a pasar del presidio al hospital por razones de salud.
Ese dato es demoledor porque muestra el nivel de deterioro al que había llegado la situación, de ícono musical a mujer embarazada bajo custodia, en un sistema penitenciario extranjero, mientras el país entero seguía consumiendo su caso como si fuera una serie. Poco después nacería Ángel Gabriel, en otro episodio rodeado de controversia mediática y preguntas sobre cómo había quedado embarazada estando presa. Otra vez el poder, otra vez el cuerpo femenino convertido en terreno de disputa pública. Y mientras tanto, el núcleo del expediente seguía doblándose sobre sí mismo. Años más tarde, Gloria sostendría en diversas entrevistas y procesos que Sergio Andrade fue su abusador. Incluso en 2023 lo demandó en Estados Unidos por abuso sexual. Es en paralelo a nuevas demandas civiles donde otras mujeres volvieron a señalar una red de explotación y a presentarla a ella como partícipe. Esa es la tercera gran grieta. El pasado no se quedó quieto. Regresó, y regresó con nuevas acusaciones, nuevas defensas y nuevos intentos por resignificar lo ocurrido. Quienes creen en su papel de víctima señalan que una estructura coercitiva puede empujar a alguien a defender a su agresor. Quienes la acusan sostienen que la influencia de Andrade no borra sus posibles responsabilidades. Nada aquí es limpio. Nada aquí cabe en una sola etiqueta. Por eso, el expediente de Ana Dalai pesa tanto, porque no pertenece solo al pasado. Funciona como una prueba emocional que cada lado usa para leer todo lo demás. Para unos, representa el nivel de devastación y sometimiento dentro del círculo de Andrade. Edna para otros es el indicio de que hubo decisiones, omisiones o silencios imposibles de justificar. Y como no existe una resolución pública concluyente que cierre ese episodio con precisión incontrovertible, la discusión se volvió casi eterna. Lo íntimo quedó atrapado dentro de lo judicial, y lo judicial quedó contaminado por lo mediático. Ese cruce es letal, porque cuando la pérdida más privada se vuelve pieza del debate público, el duelo ya no sana, se administra. Y entonces llega 2004. 4 años, 8 meses y 8 días después del arresto. El juez séptimo de lo penal de Chihuahua, Javier Pineda Arzola, absolvió a Gloria Trevi, María Raquenel Portillo y Marlene Calderón por los cargos derivados del caso de Karina Yapor, según reportaron La Jornada y Proceso. Ese momento debería haber cerrado algo, pero no cerró nada. Jurídicamente fue un quiebre a favor de Gloria. Socialmente, la sospecha siguió viva. Para sus defensores, fue la prueba de que había sido arrastrada y condenada en la opinión pública antes que en tribunales. Para sus críticos, la absolución no borraba los testimonios ni las zonas oscuras. Y ahí está el corazón de esta historia. En los archivos, en las cámaras, en los libros, en los programas, en las demandas. La verdad parece partirse cada vez que alguien intenta fijarla. Y el silencio es lo que más alimenta todo. Después de la absolución, mucha gente creyó que la historia se iba a acomodar sola. No pasó, porque hay expedientes que no se cierran con una sentencia, se enquistan en la cultura. Gloria salió de prisión y rehizo su carrera. Recuperó escenarios, volvió a sonar, reconectó con una parte del público y convirtió su regreso en una narrativa de resistencia. Esa resurrección artística es real y poderosa, pero al mismo tiempo, el pasado siguió golpeando desde distintos frentes. Entrevistas donde se le preguntaba por Sergio, reportajes que retomaban testimonios de exintegrantes, nuevas demandas civiles y una batalla larguísima contra quienes, según ella, ayudaron a construir la imagen que la hundió. El contraste vuelve a ser brutal. Una mujer nuevamente ovacionada y al mismo tiempo perseguida por una sombra que nunca la suelta. Ahí aparecen los rumores y teorías que circularon durante años alrededor de este expediente, y hay que filtrarlos con cuidado, porque no todo resiste el mismo nivel de credibilidad. Se dijo que Gloria siempre fue solo víctima y que jamás tuvo margen de decisión. Esa lectura existe y se apoya en la idea de coerción y abuso psicológico, pero no elimina las acusaciones de otras mujeres que la señalan como participante. Se dijo lo contrario, que era la mano derecha consciente de Andrade. Esa versión también ha sido sostenida por testimonios y demandas, pero no constituye por sí misma una verdad judicial cerrada sobre todos los hechos. Se dijo que el entorno funcionaba como una secta. Es una forma de describir el control narrado por exintegrantes, aunque no siempre fue una categoría legal utilizada en tribunales. Se dijo que la huida probaba culpabilidad automática. En sentido estricto, una fuga despierta sospechas enormes, pero no sustituye el debido proceso. Se dijo que Ana Dalai no existió. Esa negación choca con múltiples reportes y testimonios públicos que hablaron de su existencia.
Se dijo que todo estaba documentado. No hay pruebas públicas concluyentes disponibles para el espectador sobre cada tramo de la tragedia. Se dijo que la televisión inventó todo. Esa simplificación ignora denuncias, testimonios y procesos judiciales reales. Se dijo que los medios dijeron la verdad completa. Tampoco puede sostenerse así, porque el rating y la espectacularización distorsionaron mucho. Se dijo que la absolución limpiaba moralmente todo. Jurídicamente favoreció a Gloria en ese proceso, pero el debate social siguió abierto. Se dijo que las nuevas demandas prueban definitivamente una u otra versión. No, las demandas reabren acusaciones y defensas, pero aún requieren resolución. Se dijo que la muerte de Ana Dalai fue aclarada por completo. No existe una explicación pública universalmente aceptada y concluyente. Y se dijo que lo más oscuro ya salió a la luz. Honestamente, nadie puede afirmar eso con seguridad, y el silencio es lo que más alimenta todo. Hay que volver al origen humano para entender por qué esta historia duele más que otras. Las jóvenes que entraban al círculo de un productor no siempre sentían que estaban entrando a una trampa. Muchas veces sentían que habían sido elegidas. Ese es el truco más viejo del poder: presentarse como oportunidad. El talento, la necesidad de aprobación, la ambición artística, la distancia con la familia, el deseo de ser alguien. Todo eso puede convertirse en puerta de entrada. Según múltiples relatos posteriores, ese entorno no solo ofrecía carrera, ofrecía pertenencia. Y cuando alguien muy joven cree que por fin encontró un lugar, puede soportar cosas que desde fuera parecen imposibles. Eso no excusa daños a terceros, pero sí explica por qué los límites se borran, por qué la obediencia se normaliza y por qué incluso la persona más visible puede quedar atrapada en una lógica de sometimiento que desde fuera cuesta imaginar. Todavía no llegamos a lo peor, porque falta mirar cómo operaba el sistema. Y cuando digo sistema, no hablo solo de una persona. Hablo del engranaje completo. Hablo de la mezcla entre prestigio artístico, miedo privado, dependencia económica, aislamiento emocional y cobertura mediática descontrolada. En una estructura así, cada elemento fortalece al otro. El productor concentra autoridad, las jóvenes compiten por aprobación. El éxito externo sirve para negar el horror interno. Los medios buscan exclusivas sin siempre distinguir entre justicia y espectáculo. Las familias a veces reaccionan tarde porque el acceso a sus hijas ya fue dinamitado. Y cuando por fin alguien denuncia, el relato público llega contaminado por fanatismos, intereses empresariales y ansiedad de audiencia. Esa mecánica no pertenece solo a este caso. Por eso asusta tanto, porque es una ley universal del abuso. Mientras más rentable sea una imagen, más difícil resulta mirar lo que la sostiene. Y hay un detalle que vuelve una y otra vez. Cada vez que el caso parece estabilizarse, reaparece una pieza nueva. Un podcast, una entrevista, una demanda, un libro, una declaración judicial. En 2024 y 2025, el nombre de Gloria volvió a circular con fuerza por las nuevas acciones legales en Estados Unidos. Por un lado, demandas civiles donde otras mujeres retoman acusaciones de reclutamiento y abuso. Por otro, la propia demanda de Gloria contra Andrade por abuso sexual y la batalla contra TV Azteca y Patti Chapoy por presunta difamación. Es decir, décadas después, el archivo sigue creciendo. No es un pasado sepultado, es una carpeta viva. Y cuando un expediente sigue generando documentos tantos años más tarde, es porque la verdad pública nunca terminó de acomodarse. Aquí es donde conviene hacer una pausa emocional, porque entre tantas teorías, demandas y coberturas, a veces se nos olvida algo básico. Hubo menores señaladas como víctimas, hubo familias rotas, hubo una mujer que afirma haber sido abusada, hubo otras mujeres que la señalan a ella y hubo una bebé cuya muerte quedó suspendida en una zona de dolor sin paz pública. Ninguna guerra de narrativas debería borrar eso. Ningún fandom debería borrarlo. Ningún programa debería convertirlo en puro entretenimiento. Esto no es chisme, es poder. Y cuando el poder entra en la intimidad, deja marcas que pueden tardar décadas en encontrar lenguaje. La siguiente capa es la más fría de todas. Cómo el sistema decide qué escándalo se enciende, cuál se apaga y quién carga con el peso simbólico. Porque no basta con que algo ocurra. Hace falta que alguien lo cuente, que alguien lo explote, que alguien lo niegue, que alguien lo archive. En un momento vas a ver por qué la batalla por la reputación terminó siendo casi tan feroz como la batalla judicial. Y por qué, en una historia así, no siempre gana quien tiene la razón. A veces gana quien controla mejor el relato. La industria del entretenimiento tiene una habilidad extraordinaria para fabricar personajes.
pero tiene una habilidad todavía más temible para administrar caídas. Cuando una figura pública se rompe, la pregunta no es solo qué hizo o qué le hicieron. La pregunta es quién va a contar esa ruptura y con qué intereses. En el caso Trevi Andrade, los medios no fueron espectadores neutrales, fueron jugadores. Algunos periodistas y programas ayudaron a poner el caso en el centro. Otros fueron acusados después de explotarlo. Y Gloria, con el paso de los años, convirtió esa batalla en parte esencial de su propia defensa pública. Según su versión, ciertas coberturas no solo informaron, también presionaron y construyeron una imagen de culpabilidad previa. Esa tesis está en la base de su larguísima disputa con TV Azteca y Pati Chapoy. Un litigio que, de acuerdo con reportes recientes, seguía dando de qué hablar incluso en 2025 y 2026. Esto no significa que la prensa inventara el caso. Sería falso decirlo. Había denuncias, testimonios, investigación judicial y una persecución real. Pero tampoco puede ignorarse que la televisión convirtió el expediente en un espectáculo nacional. Ese doble movimiento importa mucho. Una cosa es visibilizar abusos. Otra, capitalizarlos como producto. Una cosa es investigar. Otra, construir villanos y héroes para la audiencia del día siguiente. Y cuando una cobertura se mueve entre esos dos polos, puede terminar diciendo verdades parciales, mientras al mismo tiempo distorsiona el conjunto. Esa ambigüedad es una de las razones por las que, décadas después, todavía hay gente absolutamente convencida de lecturas opuestas sobre Gloria. Piénsalo así, si la presentas solo como monstruo, encima borras la posibilidad de que también haya sido una mujer sometida por un hombre con poder sobre su vida desde muy joven. Si la presentas solo como víctima absoluta, borras los testimonios de quienes la señalan por su papel dentro del entorno de Andrade. Si reduces todo a una guerra entre celebridades y conductoras de televisión, borras a las menores, a las familias, a las exintegrantes y a la bebé, cuya muerte quedó atrapada en la niebla. El poder siempre agradece las versiones simples, porque una versión simple nunca obliga a mirar toda la maquinaria. Y aquí la maquinaria importa más que cualquier titular. Según el recuento periodístico de estos años, el caso volvió a tensarse cuando nuevas demandas civiles en Estados Unidos retomaron acusaciones muy graves de explotación sexual y reclutamiento, señalando a Andrade como principal agresor y volviendo a incluir a Gloria como presunta colaboradora en algunos relatos. Casi al mismo tiempo, Gloria tomó una ruta inversa, demandó a Andrade por abuso sexual y siguió impulsando acciones legales para limpiar su nombre frente a quienes, afirma, la difamaron. Esa superposición es explosiva. La misma mujer es señalada y se señala como víctima. La misma historia sirve para acusarla y para defenderla. Y en medio, el archivo de Ana Dalai sigue funcionando como un pozo emocional donde todas las posturas intentan encontrar prueba moral. Y aquí es donde todo cambia, porque el centro ya no es solamente qué pasó en los 90 o en Brasil. El centro es por qué seguimos sin poder cerrar esta historia. Una razón es jurídica. Distintos procesos tocaron partes distintas del caso y no todas las acusaciones terminaron del mismo modo ni en el mismo tiempo. Otra razón es mediática. El expediente fue tan explotado que mucha gente confunde lo que se dijo en televisión con lo que quedó probado en tribunales. Y la tercera razón es humana. El trauma no produce relatos limpios. Las víctimas no siempre hablan de inmediato. No siempre recuerdan igual. No siempre pueden contarlo sin contradicciones. Eso no las invalida, pero sí vuelve más difícil construir una verdad pública serena. En historias de abuso, el tiempo no aclara todo. A veces, solo acumula capas. Por eso, cuando se habla del maltrato de Sergio Andrade, no se puede hablar únicamente en singular. No era solo un grito, solo una humillación o solo una relación desigual. Según testimonios y reconstrucciones difundidas por años, el patrón señalado incluía dominación total del entorno, manipulación sexual, castigos y control sobre decisiones íntimas. El tema no es únicamente si maltrataba. El tema es cuánto de la vida de esas jóvenes estaba diseñado alrededor de su voluntad. Y esa pregunta pega directamente en Gloria, porque si ese nivel de control existía, la imagen pública de mujer poderosa puede ser la máscara más engañosa de todas. Pero tampoco conviene romantizar el cautiverio. Aquí viene la pregunta incómoda que nadie quiere sostener demasiado tiempo. Aun si alguien es víctima de control coercitivo, ¿puede terminar dañando a otras personas? La respuesta dolorosa es sí, y esa posibilidad es precisamente lo que hace tan insoportable este expediente. No porque tengamos que decidir desde un sillón quién merece compasión y quién no, sino porque obliga a aceptar una verdad fea.
El abuso puede producir cadenas. El sometido de ayer puede convertirse en ciertas circunstancias en brazo operativo del sometedor. No siempre, no necesariamente, pero puede pasar. Y por eso la historia de Gloria no admite fanatismos. Requiere mirar de frente la posibilidad de una víctima atravesada por responsabilidades, o de una acusada cuya propia victimización fue ignorada durante años. Guarda este detalle porque regresa. Cuanto más tiempo pasa, más valioso se vuelve controlar la memoria del caso. Documentales, entrevistas extensas, podcasts testimoniales, libros, demandas. Todos pelean por fijar una versión, todos quieren ser el archivo legítimo. Y en esa pelea, la muerte de Ana Dalai sigue siendo el punto donde la emoción le gana a cualquier argumento. Porque puedes discutir leyes, juicios, medios y sentencias. Pero cuando entras al nombre de una hija muerta, el relato se vuelve insoportable. Ya no estás discutiendo imagen pública, estás mirando un vacío, y ese vacío cambia la temperatura de todo lo demás. Hay historias donde el clímax es un juicio. Aquí no. Aquí el verdadero clímax es una suma de escenas de archivo que parecen imposibles de pertenecer a la misma vida. Una estrella pop en ascenso, un libro que detona denuncias, una familia acusando, órdenes de captura, meses de huida, un departamento en Río, una bebé cuya muerte queda flotando entre testimonios, una prisión en Brasilia, un hospital por embarazo de alto riesgo, un regreso a México, una celda en Chihuahua y finalmente una absolución que no trae paz. Todo eso junto no parece biografía, parece un expediente roto. Si te acercas a la escena central desde el lenguaje legal, la cronología parece clara. Si te acercas desde el dolor humano, todo vuelve a ensuciarse. En Brasil, durante el periodo previo a la captura y en los meses siguientes, se fijaron algunas de las imágenes más oscuras del caso. Según testimonios difundidos años después, el entorno vivía bajo tensión permanente, con jerarquías rígidas y miedo a las consecuencias de desobedecer. En esa atmósfera ubican algunas voces la tragedia de Ana Dalai. No hay una prueba pública concluyente al alcance del espectador que zanje por completo qué ocurrió, quién estuvo presente en cada momento o cuál fue la secuencia exacta de decisiones posteriores. Lo que sí hay es una insistencia narrativa. Quienes han contado ese episodio lo hacen como si ahí se hubiera revelado la profundidad del horror, y eso basta para entender por qué el nombre sigue pesando como plomo. Aquí entra una figura clave que no puede omitirse. María Raquenel Portillo, conocida durante años como Mary Boquitas, fue una de las detenidas junto a Gloria y Andrade, y décadas más tarde abrió su versión en el podcast En Boca Cerrada, donde reconstruyó el caso desde dentro, incluyendo un episodio dedicado a la muerte de Ana Dalai. No se trata de tomar su palabra como verdad absoluta e incuestionable. Se trata de reconocer que su testimonio se convirtió en una pieza importante del archivo contemporáneo. Y eso cambia algo fundamental. Ya no dependemos solo de lo que dijeron los programas de televisión o las notas de aquellos años. También tenemos voces internas intentando reordenar la memoria. El problema es que cada nueva voz no cierra la herida, la reabre desde otro ángulo. La otra figura clave es Aline Hernández. Su libro fue el disparo inicial que permitió a muchísima gente mirar el caso con otros ojos. De nuevo, no porque un libro sea sentencia, sino porque a veces la primera persona que se atreve a contar algo cambia el marco entero de la conversación. Antes de ese punto, para gran parte del público la historia era la de una cantante excéntrica con un productor polémico. Después empezó a tomar forma el lenguaje del abuso, y una vez que esa palabra entra al expediente ya no sale, aunque haya absoluciones parciales, aunque haya guerras mediáticas, aunque cada bando intente apropiarse de la compasión pública. Y entonces aparece la razón devastadora del silencio. No una sola, sino varias capas superpuestas. Silencio por miedo, silencio por vergüenza, silencio por lealtad impuesta, silencio por trauma, silencio por estrategia legal, silencio porque hablar puede hundirte más. Silencio porque a veces, incluso la propia víctima teme destruir la única identidad que cree tener. Según lo que distintas sobrevivientes han relatado en historias similares y según lo que este caso dejó ver fragmentariamente, el poder más eficaz no es el que te encierra físicamente. Es el que consigue que tú mismo vigiles tus palabras. Y si a eso le sumas fama, dinero, prensa y procesos judiciales, el resultado es letal. Una verdad atrapada entre intereses que no la dejan respirar. Hay un detalle que no deberías soltar. La absolución de 2004 no significó que el país dejara de mirar a Gloria con sospecha.
pero tampoco permitió que sus críticos cerraran el expediente como si nada hubiera pasado. Ese es el tipo de cierre falso que solo empeora las cosas, porque al no existir una narrativa pública compartida, cada quien eligió su propia película. La heroína perseguida, la cómplice encubierta, la sobreviviente mal juzgada, la celebridad hábil que supo reinventarse. Ninguna alcanza por sí sola. Todas dicen algo, ninguna lo dice todo, y entonces todo vuelve a empezar. Y aquí es donde el caso se vuelve casi una advertencia universal. Fama no es libertad. Visibilidad no es poder real. Héroe éxito no es protección. A veces es al revés. Mientras más arriba estás en la fachada, más duro puede ser el sótano. Lo que esta historia muestra, con todas sus contradicciones, es que una industria entera puede convivir con dinámicas profundamente abusivas mientras la maquinaria siga produciendo dinero, canciones exclusivas o morbo. Solo cuando la grieta estalla, todos corren a reescribir su papel. Algunos dicen, yo no sabía. Otros dicen, siempre lo sospeché. Otros se presentan como salvadores tardíos y casi nadie responde por completo. Por eso, el episodio de Anna Dalai funciona como el centro moral del expediente. No porque resuelva jurídicamente el caso, sino porque concentra su verdad emocional. Una bebé no debería quedar atrapada en una guerra de versiones. Sería una muerte así, no debería seguir narrándose como pieza de rompecabezas décadas después. Y sin embargo, pasó. Pasó en el corazón de una historia atravesada por control, fama, encierro y miedo. Y cuando miras eso de frente, entiendes por qué el título de esta historia duele tanto. No es solo Gloria Trevi. No es solo Sergio Andrade. Es la posibilidad de que en el interior del espectáculo ocurrieran cosas tan graves que ni siquiera la verdad ha podido caminar recta desde entonces. Después del clímax viene algo peor, las consecuencias largas. No el golpe inicial, sino el desgaste que no se acaba. Gloria salió de prisión y siguió cantando. Siguió llenando espacios. Siguió construyendo una identidad pública capaz de convertir la caída en resurrección. Eso no es menor. Ni pocas figuras sobreviven culturalmente a un expediente tan devastador. Pero sobrevivir no es lo mismo que cerrar. Cada regreso al escenario traía de vuelta la pregunta. Cada entrevista que intentaba celebrar su carrera terminaba rozando a Sergio Andrade. Cada intento de hablar del presente chocaba con los 90, con Río, con Chihuahua, con el libro, con la fuga, con Anna Dalai. Algunas personas la abrazaban precisamente por haber resistido. Otras no podían separar su imagen de las acusaciones que siguieron circulando. Vivir así debe ser una forma de condena extraña, estar libre y aún así nunca salir del todo del archivo. Y mientras ella reconstruía su carrera, el pasado seguía produciendo nuevas piezas. En 2023 y 2024, las demandas civiles en Estados Unidos reactivaron acusaciones de explotación sexual contra Andrade y volvieron a colocar a Gloria en el centro de relatos contrapuestos. Poco después, ella misma demandó a Andrade por abuso sexual. Esa secuencia no es un detalle legal menor. Es un terremoto narrativo, porque obliga a revisar de nuevo todo lo anterior. Si ella denuncia haber sido violentada por él, su defensa histórica gana otra dimensión. Pero si otras mujeres sostienen que también actuó como reclutadora o colaboradora, la incomodidad no desaparece. Al contrario, se vuelve más compleja. Y esa complejidad es exactamente lo que muchos programas, redes y titulares intentan evitar, porque la complejidad no viraliza tan fácil como el juicio instantáneo. Y mira, hay otra consecuencia que casi no se menciona lo suficiente, el impacto sobre la memoria colectiva. Para mucha gente de una generación, Gloria Trevi no es solo una cantante, es una disputa moral, una prueba de cómo cada quien entiende el abuso, la manipulación, la culpa, la redención y la fama. Hay quienes la miran y ven a una mujer que fue triturada por un depredador y luego por la televisión. Hay quienes ven a una figura que, aun habiendo sufrido, no puede quedar exenta de responsabilidad. Hay quienes no saben dónde pararse y por eso prefieren no mirar demasiado. Ese último grupo quizá es el más honesto, porque esta historia no fue hecha para dejarte cómodo. Fue hecha para obligarte a convivir con zonas donde la compasión y la sospecha se tocan sin resolverse. Y aquí es donde el expediente vuelve a decir algo más grande que el caso mismo. El sistema no solo produce abuso, también produce amnesia selectiva. El público se cansa. Los medios saltan a la siguiente tragedia. Los archivos se vuelven entretenimiento de catálogo. Los nombres propios se convierten en hashtags reciclables. Pero las personas que vivieron dentro de la maquinaria no cambian de tema tan fácil. Cargan décadas, cargan cuerpos, cargan silencios,
cargan la imposibilidad de contar una historia lineal porque la vivieron desde el quiebre. Por eso cada nuevo testimonio parece llegar tarde y aún así sigue siendo necesario. Y entonces todo cambia otra vez, porque aparece una pregunta todavía más incómoda. ¿Qué hace la sociedad con las historias donde no puede repartir los papeles de manera limpia? Nos gustan los monstruos puros y las víctimas puras. Nos tranquilizan, nos dejan dormir. Pero hay expedientes donde el abuso de poder de una figura central pudo arrastrar a otras personas a lugares moralmente devastadores, no para absolverlas automáticamente, no para condenarlas sin matiz, sino para aceptar que el daño puede propagarse en círculos. Y si eso es cierto, entonces el caso Trevi Andrade no es una rareza lejana, es una advertencia sobre cómo funcionan muchos entornos donde el prestigio tapa la violencia hasta que ya es demasiado tarde. Vuelve ahora al detalle que guardaste al inicio, el contraste entre antes y ahora. Antes la cima, la insolencia, la energía, la mujer que parecía no rendir cuentas a nadie. Ahora, una figura que todavía pelea en tribunales por su nombre, que habla de abuso, que carga nuevas acusaciones sobre el mismo pasado y que no puede pronunciar ciertos capítulos sin que el país entero se divida otra vez. Ese salto no es solo biográfico, es estructural. Expone cómo la industria, la prensa y el público adoran construir símbolos para luego despedazarlos cuando ya no sirve o cuando revelan demasiado. Por eso, cuando alguien reduce esta historia a puro morbo, en realidad está colaborando con el mismo mecanismo que hizo posible tantas cegueras, porque el morbo consume el dolor sin entenderlo. En cambio, un expediente de verdad obliga a mirar la cadena completa, el ascenso, el sometimiento, la defensa pública del agresor, la fuga, la tragedia íntima, la detención, la prisión, la absolución, el regreso. No las nuevas demandas, la pelea por la memoria. Solo viendo la cadena entera se entiende la dimensión real. Solo así se puede mirar a Ana Dalai no como un elemento sensacionalista, sino como la prueba más triste de que hubo una vida demasiado pequeña, atrapada en una maquinaria demasiado grande. Ya casi estamos al final, pero faltan 2 cabos sueltos que siguen respirando y que explican por qué este expediente no va a desaparecer pronto. Uno tiene que ver con lo que todavía pueda salir de los litigios recientes y de los testimonios que no han terminado de tomar forma pública. El otro tiene que ver con la guerra por la reputación. ¿Quién conseguirá fijar la versión que sobrevivirá en la memoria popular cuando pase otra década? Y eso importa más de lo que parece, porque a veces la última sentencia no la firma un juez. La firma la cultura. Si llegaste hasta aquí, ya viste que esta historia nunca fue solamente sobre una cantante famosa o un productor siniestro. Fue sobre cómo se construye y se protege el poder, sobre cómo el talento puede ser capturado, sobre cómo la fama puede servir para ocultar heridas en lugar de curarlas, sobre cómo los medios pueden iluminar y deformar al mismo tiempo, y sobre cómo una tragedia íntima, la de Ana Dalai, quedó suspendida en una zona de dolor, donde ni la justicia, ni la televisión, ni el paso del tiempo consiguieron ofrecer un cierre plenamente reparador. Esto no es chisme, es poder. Y cuando el poder entra al corazón de una familia, de un grupo artístico, de una carrera y de una vida, no deja una sola víctima ni una sola versión, deja ruinas que siguen hablando décadas después. Chimo. La conclusión emocional más dura tal vez sea esta: la fama no te salva del sistema. A veces te convierte en su mejor vitrina. Gloria Trevi fue durante años el rostro más visible de una historia, que según múltiples testimonios y reportes, tenía un centro mucho más oscuro en la figura de Sergio Andrade. Pero también fue, para otras voces, alguien cuya cercanía a ese centro no puede leerse solo desde la inocencia. Esa tensión no se resuelve fácil, y quizá nunca se resuelva del todo. Lo que sí se puede afirmar con honestidad es que el expediente expone una verdad incómoda sobre la cultura del espectáculo. Cuando una maquinaria de poder toma a personas jóvenes, vulnerables y ambiciosas, las fronteras entre protección, control, amor, obediencia y violencia pueden deformarse hasta volverse irreconocibles. Y si una sola escena tuviera que resumirlo todo, no sería un concierto, ni una conferencia, ni un juzgado. Sería esa imagen fantasma del encierro en Brasil, con el mundo exterior ya oliendo la caída, y dentro, una bebé cuyo destino terminaría convertido en una de las preguntas más dolorosas del caso. No porque tengamos derecho a usar su nombre para el morbo, justamente al revés, porque su nombre obliga a detener el espectáculo, obliga a bajar la voz, obliga a recordar que debajo de la guerra de relatos hubo una criatura, una madre, un círculo de miedo y una verdad rota que nunca pudo contarse de forma simple.
según testimonios posteriores, según reportes de prensa, según versiones que aún hoy se discuten, Ana Dalai es la herida que nadie pudo coser sin dejar cicatriz. Y quizá por eso sigue regresando. Luego, quedan dos cabos sueltos abiertos. El primero, lo que todavía puedan revelar o reordenar las demandas recientes en Estados Unidos, tanto las que vuelven a colocar acusaciones sobre el clan como las que Gloria ha impulsado para denunciar abuso y limpiar su nombre. El segundo, la batalla por el archivo definitivo. ¿Qué versión quedará en la memoria colectiva dentro de 10 años? ¿La de la mujer víctima de un depredador y de una televisión despiadada? ¿La del artista marcada para siempre por su papel dentro de una estructura que dañó a otras? ¿La de ambas cosas al mismo tiempo? Ninguna respuesta será cómoda, pero las respuestas cómodas son precisamente lo que este expediente vino a destruir. Y aquí conviene decir algo con toda claridad. No existen pruebas públicas concluyentes al alcance del espectador que permitan cerrar todos los puntos oscuros de esta historia como si fueran una fórmula. Hay sentencias, sí, hay reportes, hay entrevistas, hay testimonios tardíos, hay demandas nuevas, hay narrativas enfrentadas, pero también hay huecos. Y reconocer esos huecos no debilita el expediente, lo vuelve más honesto, porque la verdad incómoda no siempre llega entera. A veces llega despedazada, contaminada por miedo, por vergüenza, por intereses y por años de silencio, y aún así sigue obligándonos a mirar. Lo que se intentó ocultar no fue solamente un posible delito o una mala relación, fue la mecánica completa de cómo alguien con poder puede moldear voluntades, capturar carreras y convertir el cariño, la ambición o la necesidad de aprobación en instrumentos de dominio. Y si esta historia sigue viva, es porque esa mecánica no pertenece solo al pasado. Sigue apareciendo una y otra vez en otras industrias, en otros nombres, en otros cuerpos jóvenes que creen estar entrando a una oportunidad cuando en realidad están entrando a una estructura. Por eso, este expediente importa incluso para quienes ya creen conocerlo. ¿Por qué no habla solo de Gloria Trevi? Habla de lo fácil que es mirar una estrella y no ver la jaula. Si este archivo te dejó más preguntas que respuestas, quizá esa sea la reacción correcta. ¿Qué parte del silencio fue miedo? ¿Qué parte fue estrategia? ¿Qué parte fue trauma? ¿Qué parte fue protección de intereses ajenos? ¿Y qué parte de todo lo que el público consumió durante años era información y qué parte era simplemente una guerra por el control del relato? La próxima vez que escuches una historia de fama destruida, recuerda esto. A veces, el verdadero centro no está en la caída visible, sino en la estructura invisible que hizo posible esa caída. Y aquí, esa estructura tiene nombres, tiene cámaras, tiene expedientes, tiene canciones y tiene una ausencia que todavía pesa demasiado. Si quieres que abramos otro archivo donde el poder se disfrazó de espectáculo, ya sabes dónde encontrarme.